por las redes, por algún posteo vinculado al rock, digamos, por ese lado, pero no tanto por su literatura. Pero bueno, la idea era conversar un poco eso y justamente introducirnos a eso un poco, ¿no? A que nos ayudes a pensar eso. Así que bueno, vos sos trabajadora social, ¿no? Soy trabajadora social, sí. Y bueno, preguntarte primero por eso, ¿no? ¿Qué fue lo que te interesó de esta escritora, de Mariana Enríquez? ¿Qué te movilizó a leerla? ¿Cómo te iniciaste con ella? ¿Cómo empezaste? Y el camino a Mariana Enríquez primero fue en mi adolescencia, leyendo terror, Stephen King, con It, Cementerio de Animales, Carrie, bueno, y varios cuentos y novelas más. Alguna antología del terror que me regalaron para algún cumpleaños. Y bueno, digamos que ese es el camino que me lleva a conocer a Mariana Enríquez, que soy como la reina del terror de la narrativa contemporánea, ¿no? Y de lo gótico. Claro. Y después, bueno, ella es novelista, es cuentista, tiene como una ella es facetas, ¿no? Sí, periodista también. Docente, investigadora. Si tuvieras que definirla, ¿quién es Mariana Enríquez para la gente que escucha y que quiere iniciar en su lectura? Hoy, la reina del terror, como te decía, de la escritura de terror. Y forma parte de los nuevos narradores argentinos también. Claro. Es, digamos que con otros escritores del mismo género. Y es una escritora joven, ¿no? Tiene 51 años, creo. Sí. Es joven y estaba leyendo algunos comentarios de una nota de ella y alguien comentaba algo así como qué honor ser contemporánea ¿no? de Mariana Enríquez. Claro, claro. Aparte es también alguien con mucha opinión pública, después vamos a pasar por ahí si alcanzamos. Que en general un escritor es una persona pública también, ¿no? Que con opiniones públicas. Decíamos con qué literatura nos vamos a encontrar. Vos decías el terror, por ejemplo, ¿no? Y ahí en el flyer que nos acercaban vos proponías una serie de conceptos para pensar por ahí. Era lo oscuro, lo extraño y lo real, ¿no? Sí, son las características de la narrativa de Mariana, ¿no? Hola. Se suma Gustavo Lagos a la mesa. Como vos decías, ella tiene una mirada de la actualidad y también en sus obras lo oscuro, lo real y lo oscuro, lo real. Bueno, lo oscuro no solo como una... Lo real y lo extraño. Lo oscuro no solo como una cuestión estética, ¿no? Sino como una forma también de mirar aquello que no queremos ver, aquello que incomoda, aquello que no nos animamos. ¿Sí? Y es una forma también de mirar lo social. Tiene que ver con lo reprimido, con lo prohibido, con aquello que no digamos, nos da un poco, nos inquieta. Lo extraño, también la característica que tiene es que lo extraño dentro de lo cotidiano, ¿sí? Es lo cotidiano que se encuentra atravesado por eso y lo real, que es lo que nos arrasa, ¿sí? Sus obras también se leen desde lo que es la marginalidad, lo cotidiano, o sea, el terror en lo cotidiano, que no es un terror de castillos, de monstruos, sino es bien argentino, es dentro de ciudades conocidas, son escenarios que podemos conocer, ¿sí? En un barrio, en una casa, en una fábrica abandonada, y también está muy atravesado por su adolescencia en los 90, ¿no? Con una Argentina que tiene las consecuencias de políticas de los 90, ¿no? Entonces habla de adolescentes solos, de padres que no pueden contener porque están con sus preocupaciones en otras cuestiones. Y bueno, y a partir de ahí es que es toda esta trama de sus libros. Claro. ¿Gus? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Hola, ¿qué tal? Gustavo, mucho gusto. Hola. Salí un poquito tarde, recién salgo de la escuela. Así avisamos, así que estás perdonado. Bueno, buenísimo. Bueno, vos estuviste leyendo un poco también y querías proponer algunas cosas para pensar, ¿no? Sí, Mariana me estaba Enríquez comunicando algo, perdón. Ahí está. ¿Qué dejamos? ¿La calavera? Ahí. Ahí está, perdón, me distraje. Sí. No, ¿qué proponés pensar con ella, aprovechar de preguntarle? Sí, me quedé pensando que además que nada comentar y un concepto de ella de Mariana, la psicografía, ¿no? Esta mirada particular sobre la geografía de la ciudad
donde persisten casas antiguas, donde ha pasado muchas cosas buenas y también muchas cosas malas, y quizás mucho sufrimiento, mucho terror. Entonces, ella insiste en esos lugares que son capaces de contarnos una historia, un relato, ¿no? Esas casas antiguas así, y de alguna manera me hizo acordar a un concepto borgiano que se llama el límite, ¿sí? La frontera, la orilla. El límite es un desplazamiento espacio-temporal que connota una mirada nostálgica de Borges, porque él añoraba ese Buenos Aires que la modernidad todavía no había pasado por encima, ese Buenos Aires criollo, romántico, ¿no? Donde con arcos de medio punto, puertas altas para que puedan incluso entrar los tipos de a caballo. Borges añoraba eso que la arquitectura moderna estaba desplazando, y habían algunas casas antiguas que se resistían a ese desplazamiento. Y en Mariana Enrique me pareció ver algo de eso, porque incluso ella, en la casa de, ¿cómo se llama ese cuento? Esta chiquita que le falta un brazo, lo tengo en la punta de la lengua. Me acuerdo de las historias, pero los nombres de los cuentos a veces me los olvido. La casa de Sofía, si no me equivoco. Es una casa antigua, y ella cuando describe, habían dos hermanitos que eran chiquitos, uno tenía 9, otro tenía 10, y la nena Sofía tenía también 10 años. Iban a jugar a una casa, y aclara, en aquel tiempo donde los vecinos podían jugar hasta tarde en la calle, y sin miedo a que los asalten, ¿no? Porque en muchos cuentos yo lo que empecé a percibir es que hay una nostalgia de ese cambio abrupto de la ciudad, donde hay una persona que no está acostumbrada o que es ajena a ese mundo de la delincuencia o de los asaltos, y vive eso con temor, ese nuevo cambio demográfico y geográfico con temor. Esa mirada, y ahí veo esa nostalgia borgiana en ella. Sí, es algo que se repite. Por ejemplo, uno de los cuentos que vamos a leer en el taller, que se llama Un artista local, también es un pueblo donde pasaba un tren, que deja de pasar de un momento a otro en la época de los 90, y también está esa nostalgia de la época en que el tren pasaba, ¿no? Y los atiende en un momento un mozo que es muy joven y recuerda ese momento, que ahí donde aparece este temor es porque es un casi adolescente en el 2024, y sin embargo está hablando de los 90, cuando ni siquiera había nacido, pero hablaba de cuando éramos chicos y jugábamos a que cuando pasaba el tren aplastaba las moneditas que poníamos en la vía. Sí. Lo hicimos, ¿te acordás? ¿Con Patricio? Pero ustedes no son adolescentes. Cuando fuimos. Cuando fuimos. Bueno, ahí está el temor también, ¿no? Porque es una cuestión muy cotidiana, ¿no? De ir a un pueblo, de sentarse a almorzar en ese caso, y aparece este chico y bueno, y también se da en una casa antigua, donde hay un artista local, que bueno, es bastante siniestra la situación. Sí. Aparece, yo leía por ahí lo siniestro como muy cercano siempre, ¿no? No es en lo cotidiano, claro. Lo cotidiano, ¿no? Y pensaba, digo, más allá de la literatura, ¿no? Porque vos entrás, por ejemplo, hoy a las plataformas de Netflix, todo está lleno de cosas de terror, ¿no? Hay como un registro ahí muy fuerte y generalmente consumido por mujeres. En este caso, escrito por mujeres. ¿Hay algo ahí? ¿Pensaste algo sobre ese interés que va por ese lado? No, pero sí veo que hay bastantes, por ahí, clubs no, pero talleres de lectura o encuentros de lectura que sí, que son con escritoras mujeres, sí, muy claro. De ahora. Sí. Más interés un en género, ellas tal vez, ¿no? Sí. Qué interesante eso. Y a ver si estaba ahí, porque íbamos a escuchar un audio justo donde Mariana se refería a eso. Lo escuchamos ahora un ratito más, pero a mí me parece que sí, que hay un interés más femenino. No sé cómo la ves vos, si tiene que ver con alguna. Me parece que también ese tipo de literatura es bastante más. Inclusive ese tipo de cine es más complejo, sí. ¿No? Necesita para él el cine que se ve más cotidianamente no necesita tanta traducción, tanta desarrollo, ¿no? Y ahí hay algo más de sensibilidad también, de otro tipo de sensibilidad, ¿no? Sí. Principalmente la Argentina es consumidora de literatura policial. Eso es el género más consumido en la Argentina.
El terror también tiene un auge muy fuerte y coincido, sí. Y yo pienso, me imagino, ¿no? Que es una forma de procesar la violencia también. O sea, no es casualidad que, por ejemplo, en aquel entonces, después de la muerte de Chiara Pérez, ¿no? Surge la primera marcha de Ni Una Menos acá en la Argentina. Me acuerdo que me tocó hacer una investigación desde el crimen ese para un seminario de literatura policial. Pero yo pensaba que es una forma de procesar el terror también que causa, ¿no? Esa ola de femicidios que hubieron. No sé si estoy desactualizado con las estadísticas, no sé si bajó o si se mantiene, pero en un momento estaban matando a una mujer por día. Eso era como muy fuerte. Yo me imaginaba, bueno, qué mejor que procesar ese terror a través de la literatura, porque no es solamente para entretener. La literatura nos salva la vida, desde la forma en que te imagines. Sí, lo tenemos al audio, lo escuchamos. El gótico eran todas mujeres, Anne Radcliffe, las Brontë, Elizabeth Gaskell, Mary Shelley, todas. Yo me acuerdo cuando yo publiqué en el 95, no tenía compañeras de generación, o sea, las escritoras que había eran todas más grandes que yo. Liliana Hecker, Eve Ujar, y no eran muy leídas, no tanto como ahora. Lo que empieza a aparecer es ciertas cosas que las mujeres se pueden permitir nombrar como horror. Los cuidados, por ejemplo, la relación con el cuerpo propio, el cuerpo del otro, se desacraliza al menos literariamente el parto en un momento dado. Ya había pasado, por ejemplo, en textos de Amparo Dávila, pero se masifica eso de alguna manera y de repente hay un permiso para decir, bueno, esto no lo quiero, o esto no me gusta, o esto es espantoso, o lo que sea. Cosa que ya había hecho hace muchos años la literatura norteamericana con textos como El pequeño asesino de Bradbury. Es el niño que la madre está convencida de que la va a matar y tiene razón. Lo mismo que Rosemary en El bebé de Rosemary. En la literatura latinoamericana yo creo que por la cuestión mariana, en el sentido de la Virgen María, no Mariana yo, costaba un poco poner brutalmente en palabras. Luego hay una tradición de la mujer y lo sobrenatural. La mujer es la que tira el tarot, es la que te puede hacer el trabajito, lo que tenga que hacer para conseguir a tu novio, lo que se pueda para que se aleje, la que tiene el contacto con... Yo le digo el contacto con los ancestros a esta altura porque para mí tiene que ver con eso, pero... es en general la tía que ve fantasmas. El cuento de fantasmas en Latinoamérica es el cuento folclórico. La mujer es la que te guarda la tradición y también a veces la víctima de la tradición. En Argentina hay un duende, esto se reproduce en toda América Latina seguramente con otras formas, que se llama el pombero. El pombero está en la siesta. La advertencia es para las mujeres, que no salgan porque el pombero te puede dejar embarazada. Todo esto es un eufemismo porque te violen. El señor que está trabajando en el campo todavía es esa hora, o el patrón, que a esa hora está ocioso. Es una figura que aparece en muchas culturas, especialmente por dos elementos, que uno es el silbido, todos los duendes silban, y el otro es los pies dados vuelta, de todos los duendes también de todas las tradiciones, porque son tricksters, o sea, son los tramposos. Entonces la idea es que vos no sepas para dónde va. Entonces ahí la mujer conserva esa historia y se conserva a sí misma también como la víctima de esa historia, porque el pombero no ataca a varones. Y si los ataca, los varones lo consienten con un cigarrito. Entonces creo que hay una eclosión de todo eso, la posición de la mujer, el feminismo, el cambio de época, la vida cotidiana de la mujer y la relación de la mujer con lo sobrenatural, que es la tradicional relación de la mujer con lo irracional, la luna, la sangre, etcétera. Muy interesante lo que dice. Sí. Yo me acuerdo un filósofo italiano que es Franco Bifo Berardi, que decía que, bueno, por ejemplo, desde la ciencia política, ¿no? Con Maquiavelo, que siempre fue un problema, la mujer fue como algo, en este caso irracional, algo indomable también, ¿no? Imposible de controlar, ¿no? O sea, y cómo estas normas, que el pampero y su función social, ¿no? Su rol social de normativizar dentro de la sociedad, de moralizar, ¿no? Creo que también eso juega, ¿no? Y pensar esto también en contexto, ¿no? Porque tal vez esto, vos decías, está como alejado de esa imagen clásica que tenemos de lo gótico, ¿no? Y aparece como más realista, ¿no? Como más en lo cotidiano y en lo que le pasa a cualquier persona, ¿no? Sí, escuchaba, bueno, en relación a esta pregunta que me hacías, ¿no? De escritoras mujeres en lo gótico como una cuestión de género, pero esto de
poner en palabras, ¿no?, el terror que puede vivirse cotidianamente por el solo hecho de ser mujer. Esta, como ya decía, desacralización del parto, creo que dice, también podría ser de un montón de otras cuestiones. Y me parece muy interesante porque es real que es muy difícil ponerlo en palabras, y es una forma también de decirlo de otras maneras. Bueno, es muy también de su obra esto de poder mirar lo cotidiano de otra manera. Y me remite al cuento que recién nombré, el artesano local, un artista local, perdón, que también hay una escena de un bebé que no es bebé, de una madre, en paralelismo con la difunta Correa, que también ella dice no le gusta esa imagen, pero me parece que sí, que tiene que ver con eso. También esto de mujeres que siempre escribieron y que hay un antes y un después, cuando se empiezan primero a poner sus nombres en lo que escriben y a ser leídas, porque también dice que antes no eran leídas las mujeres, ¿no? Quizás siempre estuvieron ahí, es probable que haya estado siempre ahí, y hoy hay visibilidad de lo que escriben las mujeres. Sí, a mí me resultaba interesante también esta idea de club de lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, yo formo parte de un grupo de lectura de Rodolfo Kusch, que es antropología, pero estaba leyendo un libro también de esta idea de profanar a los lugares que privatizan esos espacios, ¿no? O sea, la universidad un poco es pública, ¿no? Pero un poco se apropia de esos saberes como eruditos solamente, ¿no? Y está bueno que circulen, ¿no? Sí. Y de alguna manera Mariana Enríquez circula por fuera también, ¿no? O más allá de eso, y lo puede leer cualquier persona, ¿no? Sí. Es una lectura que digamos, tiene su complejidad por momentos, pero que es accesible a quien quiera leerla, ¿sí? Y que también es la idea de, digamos, de este encuentro, de este club de lectura, que sea una lectura compartida, ¿sí? Compartida, donde se pueda transmitir lo que las resonancias, ¿no? Lo que uno siente, lo que uno le llega a pensar, las preguntas que uno se hace en relación a eso, y que sea de intercambio, ¿no? Que no sean preguntas con respuestas, sino que son preguntas que pueden quedar a la libre imaginación de cada uno sobre aquello que se le ocurra, ¿no? Pero profundizando en esto, ¿no? En lo oscuro, en lo extraño y en lo real, que por lo menos es, digamos, el estilo que a mí me gusta hacer foco, que es lo que más espanta también, porque a veces cuando lo querés transmitir decís, bueno, no sé, capaz que le asusta a alguien y que te interesa un poco y le da un poco de miedo, puede pasar. Capaz que no se animan a entrar ahí. Claro, porque no, pero aparte lo llamativo es que no pareciera que lo que no interesa es profundizar en eso, escuchar un relato de eso que pasa, porque vos mirás los noticieros, está lleno de terror, de cosas terroríficas, de crueldad, ¿no? De cuerpos mutilados, o sea, la realidad está plagada de ese tipo de terror, ¿no? Para mí, Mariana en su obra tiene una parte que es eso, que es lo primero que aparece, pero detrás de eso siempre hay algo que no terminás de ver, que a mí por lo menos lo que más miedo me da. No, viste, la cuestión más de la sangre, de los cuerpos, eso bueno, como que decís qué impresión, pero esa parte que viene después, que siempre es más al final del cuento, que tiene que ver con eso que no se ve y que no sabes bien nunca qué es, para mí al menos es la parte más interesante. A mí me pasa que siento que hay algunas descripciones que tienen ternura. Por ejemplo, no es hostil la escritura que tiene ella. Incluso cuando te va a narrar algo que va a pasar y que es terrible lo que va a pasar y lo que te cuenta, lo hace con breves intersticios de ternura y como que bajás la guardia, ¿viste? De pronto viene eso. Pero me quedé pensando cuando dijiste la mujer como algo irracional, porque en los surgimientos del gótico muchos críticos insisten en que las características de los personajes que escribían góticos, ¿no? Que escribían las mujeres, pero sin saberlo, porque sin saberlo estaban construyendo un género con las mismas características sin estar conectadas entre sí, en distintas épocas, en distintos países. Y por ejemplo, desde el discurso del patriarcado siempre se dijo que las mujeres eran irracionales, histéricas, que lloraban por todo, exageradas para todo, escandalosas para todo, y cuando vos ves de forma irónica, la respuesta de las mujeres es crear personajes con esa característica, porque por ejemplo Frankenstein tiene una fuerza impresionante, no se muere, es inmortal, o sea, la ironía está ahí, puesta a la vista de todos, pero tuvieron que pasar muchos años para que se den cuenta que constituían un género esas características.
¿viste? Ujú. Y Yo creo, no sé, capaz que me estoy yendo de tema de última, después lo seguís, Gus, pero por ejemplo el tema de esto del terror y la sangre y todo eso, ¿cómo está la mujer mucho más vinculada a eso, ¿no? Del parto, no sé, la menstruación, todas cosas Sí. que nosotros no... O sea, hay una habitualidad, me parece, de la mujer conviviendo con ese tipo de cosas que tal vez explique también en parte por qué escriben ellas, ¿no? sí, Sí, también hay un cuento de ella que habla, por ejemplo, creo que es de la menopausia. También hace toda una descripción y todo desde lo monstruoso, ¿no? Que vive la mujer a lo largo de sus años y de los cambios que hay desde la adolescencia hasta, sus últimos días. Y sí, no lo quiero, a ver, estoy en una contradicción ahí porque por un lado hay mujeres que lo viven de una manera monstruosa, yo peleo con eso bastante en el sentido de decir, bueno, no es tan monstruoso, es parte de... A los hombres les pasarán otras cosas, no lo sé. Claro. Y a las mujeres, bueno, por ahí recibirlo de otra manera, ¿no? Digo, para mí no es monstruoso, pero Sí. debe serlo para muchas personas. Ujú. Vos Pero sí, puede ser. Dijiste algo que me hiciste acordar, mi mente va para cualquier lado. Me voy por las ramas y bueno, ¿dónde están los frutos? En las ramas. A ver, me estaba acordando de que en 1519 y en 1521 fueron las últimas resistencias de los vascos, porque ellos fueron despojados de su tierra, ¿no? Por el Imperio Español, y les prohibieron hablar en euskera. Entonces las únicas que tenían el coraje de hablar en euskera y de que no, y que aparte les enseñaban las antiguas tradiciones a las juventudes, y eran motor de aglutinamiento político, de rebeldía, ¿no? A través de la lengua euskera, que estaba prohibida por los castellanos, eran las mujeres, ¿viste? Ellas eran esa cuestión irracional que no podían doblegar. Y las empiezan a acusar de brujas, y de hecho empiezan las primeras quemadas en la hoguera son las mujeres euskeras, ¿no? Las mujeres vascas acusadas de bruja por, en realidad, detrás está el amotinamiento político, ideológico que ellas generaban en las juventudes para refrescarle su historia, decirle, miren, ustedes tienen una lengua propia, tienen una historia, esta fue nuestra tierra, y las mujeres ahí eran impresionantes como factor de aglutinamiento. Aparte, sin irnos más lejos, las madres de Plaza de Mayo eran las locas, ¿no? Eran las locas, eran. Y cuando empezaron a decir, mira, no puede haber grupos en la calle sentados haciendo nada, empezaban a caminar. Y ahí es la vuelta. Cuando caminaban, pues estaban circulando, ¿no? Claro. Sí. Creo que hay miles de historias más de mujeres que, no sé qué sería lo irracional, pero sí la valentía o la fuerza, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí, bueno, yo te contaba ahí en los intercambios que teníamos que todo esto de lo gótico te hace como empezar a revisarlos sin entender mucho qué es, o entendiendo que a veces funciona como una estética también, ¿no? Y empecé a buscar esto del metal, de las bandas góticas, de lo que se puede definir como metal gótico, y encontraba que, bueno, algo vinculado a Inglaterra, bueno, Black Sabbath como principio de todo, ¿no? Hasta en lo estético. Pero después hay por ejemplo, ya en los 2000 hay un vínculo entre lo que se puede llamar el rock gótico y lo sinfónico, ¿viste? Y ahí otra vez la mujer cantando, ¿no? Estas líricas, las mujeres que cantan con voz lírica. Y bueno, y es algo que, por ejemplo, dentro del rock argentino nunca pegó, ¿viste? Nunca enganchó. Yo creo que tiene que ver por ahí, es como una hipótesis para pensar, pero que tal vez en Europa... Cuando se hace el recuento de su propia historia, ellos encuentran una época medieval, encuentran la historia de los caballeros, ¿viste? Encuentran toda esa cuestión pagana, ¿no? Y cuando hacemos nosotros nuestra historia nos encontramos como con otras cosas, ¿no? Con los pueblos originarios, con los gauchos. Inclusive yo he leído cosas de Mariana Enrique que tiene vinculación con eso, o sea, que es como también lo que vos decías hoy tiene una vinculación esa con el suelo que ella creció, ¿no? Sí, sí, sí. Había un mito que era el degolladito, que lo desarrolla ella, que es del norte. Es un personaje que iba caminando, iba en caballo, lo degollaron y se transforma en un santo popular y la gente hace ofrendas para... o sea, trabaja con mucha vinculación con su medio, digamos, con su país, ¿no? Y eso me parece que es... Sí, bueno, el norte, también en La Plata. Este es en La Pampa, el cuento que yo les contaba.
pero sí, tiene esa característica, que no tenemos que remontarnos a siglos atrás en el castillo o en un, no sé, en un cementerio, es acá. Claro. Y eso creo que es le da una marca y lo hace como muy interesante. O sea, siempre digo, ¿no? Uno piensa, de hecho, cuando ella habla de sus viajes, ella cuenta todos los lugares que va recorriendo, ¿no? Y lugares como muy precisos en relación digamos, a lo gótico. Y nosotros tenemos acá, hay que ir al cementerio de la Chacarita, que ya no, etcétera. Y eso está bueno. Así que bueno, Andrea, en realidad queríamos como hacer como un inicio de esta cuestión, meternos un poco en conocerte a vos, conocer quién era Mariana Enríquez, en mi caso, digamos que no la conozco, y contarnos un poco cómo hacer la propuesta del club, cuándo va a ser, cuándo arranca. Arranca el jueves 21 a las 19 horas, es virtual por el momento. La idea es poder hacerlo presencial. También está bueno porque hay personas que me han escrito que no se pueden acercar por diferentes situaciones. Bueno, son 3 encuentros. Vamos a leer cuentos de los libros de Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama y Un lugar soleado para gente sombría. Así que espero que se sumen. Bueno. Quienes les interese, tengan ganas. Genial. Están invitados. Sí. Me escriben Romero Andrea en Instagram, me escriben por ahí. Vamos a poner después el flyer ahí. Dale. Y lo compartimos. Así, bueno, Andrea, muchas gracias por venir y bueno, por ahí nos encontramos en otra oportunidad. Gracias por invitarme. Bueno, así que ahí estaba. Buenísimo. Vamos a poner ahora el flyer y al final del programa vamos a recordar cuándo es la convocatoria, el mail, a donde pueden escribir para esta temática que resulta interesante. Así que bueno, vamos a un temita musical y seguimos.